con el tema de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Toca hoy del versículo 13 al 17. Leemos la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oramos por la palabra, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te agradecemos por vivir tu palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu nos guíe, Señor, nos ayude a comprenderla, pero también nos dé fuerza para ponerla por obra en nuestras vidas. Tú conoces cada necesidad, por eso lo dejamos en tus manos, te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte es práctica, ¿no? En cuanto a lo que debemos hacer con las autoridades, pero podemos separar este pasaje en la obediencia a las autoridades, ya sea nacionales, locales, o en todo ámbito, ¿no? Y también del verso 13 al 15, y también luego los dos últimos versos como la libertad, o sea, que nos ha dado Dios, de vivir libremente, y el servicio a Dios, ser siervos de Dios, ¿no? Mientras somos libres, sirviendo a Dios. Cuando comenzamos la carta esta de Primera Pedro, vimos que la carta iba dirigida a creyentes que estaban en una situación difícil. Esto lo debemos recordar. ¿Por qué? Porque aquellos expatriados, perseguidos de la dispersión, estaban recibiendo mandatos, ordenanzas que no eran fáciles de llevar adelante, ¿no? Estaban obligados ellos allí, perseguidos por el gobierno, perseguidos por parte de la sociedad también, por religiosos, bueno, y ellos estuvieron obligados a abandonar sus casas, a dejar los trabajos, los oficios del cual vivían, o sea, porque fueron perseguidos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando recibían este mandato, estas enseñanzas, ¿no? De vivir como Dios mandaba, como está escrito, ¿no? Es cierto que a través de la historia de la Iglesia tuvo muchas persecuciones. Aquí comenzó, en el siglo I, comenzó la persecución, pero después podemos leer la historia de la Iglesia del Señor perseguida por mucho tiempo y en todo lugar, ¿no? Porque en realidad es a Dios, el plan de Dios, el amor de Dios, todo lo que pueda estar en contra de eso en el mundo y en el enemigo lo van a hacer. O sea que, pero nosotros pensaba debemos dar gracias porque vivimos en un lugar, en un país donde aún no se persigue al cristiano, ¿no? Al creyente. Y digo aún porque no sabemos los tiempos que pueden venir. El motivo de someterse a la autoridad, al comienzo del mandato, es someterse a las autoridades que están en eminencia, ¿no? A toda autoridad humana. Y dice a toda, dice. Es claro, el versículo es claro, dice a toda autoridad. No está hablando de algunas sí, otras no, ¿no? Dice en todo ámbito. El local, el escolar, toda autoridad hay que someterse, dice aquí el apóstol Pedro, ¿no? Y el motivo es claro, en cuanto a que sin leyes, cualquier sociedad, sin leyes y sin el acatamiento de esas leyes, cualquier sociedad sería un caos, sería
un caos terrible, no podemos imaginarnos un lugar donde no se apliquen leyes o no haya leyes y que cada uno haga lo que se le antoje, que puedan vivir bien, ¿cierto? Sería una anarquía, sería un desastre. Por supuesto que el caos para nada es la voluntad de Dios. Por eso habla de que Dios ha puesto, permite y autoriza los gobiernos, ¿no? Los reinados también. Su voluntad, la voluntad de Dios es el orden, es el cumplimiento de las leyes, la sumisión a las autoridades. Lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Él quiere que vivamos en un mundo de amor, de gozo, de paz, reposadamente, dice el apóstol. Ahora, lógicamente que miramos y no lo tenemos. Sabemos que el pecado ha hecho de ese mundo que Dios tenía en mente, lo ha corrompido. Pero sabemos también de que Él va a restaurar ese mundo y va a haber un mundo de paz y de gozo y reposado para... ¿Por qué? Porque va a venir va a venir a reinar con manos de hierro, ¿no? Un cetro va a gobernar en el milenio y va a haber paz, y va a haber orden, por supuesto. Nadie va a poder salirse del sendero del orden, ¿no? A veces el ejemplo del acatamiento a las autoridades no se hace, no se ve, pero el creyente debe tenerlo. El creyente donde vive considera el apóstol que debe ser un ciudadano con responsabilidades ante las autoridades, ante el acatamiento. Y no hablo si están bien o mal lo que hacen las autoridades, sino acatar las leyes, pagar los tributos, los impuestos. Todo eso es lo que enseña el apóstol, ¿no? Esto que tiene su enseñanza también en el Nuevo Testamento. Recordemos las palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 22, versículo 21. Allí Jesús va a enseñar que se le dé a César lo que le corresponde, ¿cierto? Pero se le dé a Dios lo que es de Dios. Esta enseñanza divide bien, ¿no? Lo que tenemos que darle al mundo, lo que es del mundo, lo que le corresponde, por leyes, por la investidura que tienen, y lo que también le corresponde y lo que le tenemos que dar a Dios. Pablo estaba seguro de que los gobernantes eran puestos por Dios, permitidos por Dios en cada nación. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, allí está muy claro. Romanos 13, vamos a leer del versículo 1 al 7. Si no lo tienen, se lo leo yo, pero habla el título de mi Biblia, del cristiano y el gobierno. Y dice el apóstol a los romanos: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y lo que hay por Dios ha sido establecidas. De modo que quien a esto mismo: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es muy claro el apóstol Pablo, muy claro y muy extenso, ¿no?, en todo esto que es el acatar las autoridades y en obedecer lo que dicen las leyes, ¿no?
La persona, por supuesto que se agrupan en comunidades, sociedades, están dispuestas a vivir bajo leyes. Entonces, para que los buenos puedan vivir en paz, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y hacer su trabajo, realizar su trabajo, y progresar, progresar. Para eso Dios nos ha dado entendimiento, inteligencia, energía, todo. Y los malos que sean controlados, que sean controlados los malos para evitar que hagan lo malo y que le hagan lo malo a los buenos. Por eso están las leyes que los condenan, si es necesario. La vida que la ha dado Dios así. Nos dio la vida, pero además está ordenando la vida así, Dios, en las naciones, ¿no? Los distintos gobiernos han sido ordenados por Dios para mantener el orden en cada lugar. En cada lugar. Por supuesto, nosotros cuando vemos los gobiernos nos agarramos la cabeza como lo hacen, pero eso darán cuenta a Dios en su momento. Ya allí no podemos nosotros hacer nada, ¿no? Acá, sin embargo, el punto central, estamos hablando de las autoridades, no son las autoridades, ¿no? O los gobernantes. Acá el punto central del pasaje es el creyente. Es el creyente y su deber para con el Estado, para con las leyes, para los gobernantes. Es verdad que poco o nada podemos hacer ante la forma en que gobiernan o ante las leyes que se decretan. Poco y nada podemos hacer por las leyes, pero debemos ocuparnos de nosotros, debemos ocuparnos de nuestro comportamiento ante esos superiores, ante las autoridades y ante las leyes. ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué forma? Y Dios dice de someternos, de cumplirlas, como ciudadanos del país donde vivimos, ¿no? Es perfectamente lógico y justo que una persona no debe aprovechar los derechos que le da el Estado, que le da el Estado, cualquier Estado, sin aceptar al mismo tiempo sus deberes y sus responsabilidades. Hay muchos que se aprovechan de los derechos, pero no responden con sus deberes y sus responsabilidades. Todo lo contrario, ¿no? Ahora recordemos esta gran diferencia de los tiempos, que, como decíamos al principio, que se escribió esta carta, ¿no? Aquellos tiempos del primer siglo, cuando esta enseñanza para aquellos que estaban sometidos por el Estado era una enseñanza que no cabía, ¿no? Porque el Estado como era en ese momento no era como lo conocemos nosotros en muchos países. En aquel tiempo el Estado era autoritario, totalmente autoritario. Ellos decían tal cosa, decretaban tal cosa, y eso era el rey sellaba con el anillo y se hacía lo que el rey decía, sea justo o no sea justo. El gobernador tenía un poder absoluto. El deber del ciudadano era rendirle total obediencia y pagar su tributo, pagar su impuesto, como dice el apóstol, ¿no? Sin chistar, sin decir está bien o está mal, es poco o es mucho. Tiene que pagarlo. Por supuesto que nosotros vivimos en un Estado democrático, con sus defectos, como quieramos llamarlo, como lo quieras ver, pero es un Estado democrático, donde una democracia necesita de una actitud nuestra de sumisión a las leyes. A veces decimos, también las leyes están mal, sí, pueden estar mal, pero se nos llama a someternos a las leyes. Se nos llama a someternos a las autoridades. Y es una decisión, y es una sumisión, pero además una decisión frente a Dios de obediencia. De decir qué es lo que manda Dios, bueno, eso tenemos que hacerlo, ¿no? Toda autoridad tiene esa medida de sumisión a los estados, ¿no? Tiene que haber una subordinación voluntaria, que muchos no la hacen, ¿no? Pero el creyente, por el bienestar del prójimo, debe hacerlo. Debe pensar en el prójimo para que además de la sumisión a las autoridades, también coopere con la sociedad. El creyente debe cooperar con la sociedad para que la sociedad esté mejor.
no debe ir en contra, sino al contrario, debe ser un contribuyente, un cooperador de que la ciudad donde vive, el lugar donde vive, la escuela donde debe ser mejor. Y debe tratar de mejorarla, de cooperar para eso. Quizás sea un granito de arena en un desierto, pero debe hacerlo. El cristiano tiene una obligación también que está por encima del Estado. Al César lo que es del César, sí, pero dice la palabra a Dios lo que es de Dios. Entonces, allí hay algo por encima que está del Estado, que es Dios, porque Él es el que permite ese Estado, esos gobernantes, ¿no? A veces podemos encontrarnos, ahora mismo podemos ver lugares donde se predica la palabra y se persigue gente por eso. Entonces, si Dios manda a predicar, está en contra del Estado, y sí, está en contra del Estado, pero primero está Dios. Hay un hecho en el libro de los Hechos, precisamente en capítulo 5, allí cuando los discípulos estaban predicando la palabra, estaban prohibidos por los líderes religiosos de predicar en el nombre de Jesús. No podían nombrarlo a Jesús. Ellos podían decir cualquier cosa. O sea, tenían libertad, pero a Jesús no lo podían nombrar. Allí ellos, lógicamente, ¿qué hicieron? Predicaron en el nombre de Jesús. Predicaban la palabra y nombraban a Jesús como el Salvador, ¿no? De las almas. Le leo capítulo 5, versículo 29 de Hechos. Le leo del 26 para entenderlo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, ¿no? A los discípulos del Señor, pues temían ser apedreados por el pueblo. Lo querían apedrear. Cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Se refería a Jesús, ni lo nombraban ellos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. O sea, hay una obediencia al Estado, pero hay más que una obediencia a Dios. Hay una fidelidad a Dios. Hay una fidelidad a su palabra, es decir, haciéndolo, dando un testimonio de la verdad. En el mejor de los casos podemos encontrar esto, la persecución, el sufrimiento. Es decir, todo aquello se puede tomar como una rebeldía, pero no es una rebeldía. Para aquellos que están en el Estado puede ser una rebeldía en contra de ellos, ¿no? Porque no reconocen a Dios, al Salvador. Ocurre en muchos países, en algunos países, ¿no? Donde está prohibido, pero Dios manda a predicar la palabra. ¿Y qué puede ocurrir? En el mejor de los casos, que tenga que sufrir por la actitud de seguir al Señor y de proclamar el Evangelio. Que tenga que sufrir, aún que tenga que perder la vida, como conocemos en muchos casos, ¿no? Pero el hombre tiene una obediencia superior que es la de Dios, que está por sobre todo Estado, sobre todo gobierno, sobre todo reinado, ¿no? Avanzamos al versículo 15. Podemos aquí decir que cualquier persona que se oponga a las buenas costumbres, a las virtudes de la vida, las grandes virtudes de la vida, podemos decir, estará haciendo algo insensato, algo que no tiene sensatez. Entonces, Pedro dice que la voluntad de Dios, que para ellos debemos hacer el bien. Dice, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Para qué? Para hacer callar su ignorancia. Que sigamos haciendo el bien para hacer callar su ignorancia. No nos dice el Pedro que vayamos en contra, que discutamos, que hagamos el bien para hacer callar su ignorancia. Esto que muchas veces se hace mal de parte del mundo,
del cual nosotros reaccionamos mal. Y la palabra nos dice que debemos hacer el bien. Es como aquella palabra que habla de poner la mejilla, la otra mejilla, cuando nos es golpeada una mejilla, es ponerle la otra mejilla, ¿no? Porque sabemos que realmente el creyente que vive en Cristo y que vive por Cristo va a silenciar con la verdad de Dios toda mentira, todo engaño, toda crítica dañina, la va a silenciar. Porque Dios va a actuar, porque Él es el que actúa en favor del creyente, de su hijo. Porque Él es el vengador de la injusticia, no nosotros. Sabemos que somos libres, pero tenemos, dice el apóstol, un llamado. El llamado es a vivir libremente, pero a vivir esa libertad de acuerdo a como Dios quiere, ¿no? Pablo, allí a los Gálatas, leemos Gálatas, a ver si lo tengo marcado acá. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vivimos en libertad, la libertad que nos ha dado Dios, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha dado una vida completamente libre, pero no para satisfacer, como dice aquí el apóstol a los Gálatas, los deseos de la carne. Siempre está condicionada la libertad cristiana por la responsabilidad cristiana. ¿Y la responsabilidad cristiana de dónde viene? De ser responsable para con Dios y para con el prójimo, del amor de Dios. Allí está fundada, en el amor de Dios está fundada nuestra responsabilidad, nuestra obediencia, ¿no? El amor cristiano que debe ser el reflejo del amor de Dios para con los demás. Por lo tanto, nuestra libertad debe ser guiado por ese amor, ¿no? Y todo lo que hagamos lo debemos hacer pensando que amamos a Dios y le vamos a obedecer y vamos a hacer su voluntad. Hay una frase de San Agustín que dice, amad a Dios y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Amad a Dios y haz lo que quieras. Ahora, hay un condicionante, ¿no? Hacemos lo que queremos. Podemos hacer lo que queremos. La libertad cristiana no quiere decir ser libre para hacer lo que a uno se le da la gana. Quiere decir ser libre para actuar y vivir como Dios desea, como Dios ordena y cuál es su voluntad. Por eso no podemos hacer lo que queremos. Si amamos a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Y si guardamos sus mandamientos, sus ordenanzas, no podemos hacer mal. No podemos abusar de nuestra libertad para hacer los deseos de la carne, de ninguna manera. Sabemos que el cristianismo es una comunidad, vivimos en comunidad, vivimos en una familia cristiana, no es un individuo aislado, no es el individuo, como le llaman algunos, el individuo isla, el cristiano isla, que es miembro que está solo, que es no, es miembro de la iglesia, vive en una comunidad. Y dentro de esa comunidad, dentro de la iglesia, vive la libertad, en primer lugar. Vive allí la libertad del creyente. La libertad cristiana, por tanto, dice el apóstol a los Gálatas, es la libertad para servir a otros. Es la libertad que Dios nos ha dado para servir a otros. La libertad. Hemos encontrado la libertad, pero es para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos y hacer los deseos de la carne, ¿no? La verdadera libertad se produce cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Allí comienza la verdadera libertad, porque lo recibe al Salvador, pero no lo recibe solamente como Salvador, sino como Señor. Y si tenemos al Señor, tenemos a Cristo como nuestro Señor, el señorío de Cristo se debe ver.
El señorío de Cristo se debe ver en nuestra vida. Y a ese Señor tenemos que responder, porque Él es nuestro amo, Él nos compró. Ya no somos ni del mundo ni nosotros, somos de Dios, somos propiedad de Él, ¿no? Podemos hablar también de aquí del respeto, de las obligaciones cristianas para con los demás, y dice en respetar todas las personas, ¿no? Habla aquí en el versículo 17 que hemos leído, en honrar a las personas, respetar a las personas. Y fíjense, ¿no? Parece que estuviera de más decirlo, ¿cómo no vamos a respetar a las personas? Pero tengamos en cuenta una cosa, volvamos al principio. Pedro escribió esta carta, y cuando escribía esta carta era algo completamente nuevo eso, respetar a las personas, respetar como quiere la palabra, ¿no? Porque había millones de esclavos en el imperio de romano, millones, no miles, millones de esclavos. Estos esclavos eran considerados por la ley como cosas, no eran personas, eran considerados como cosas, como objetos. ¿Por qué? Porque no tenían derechos, y los derechos se les dan a las personas, no a las cosas. Ellos no tenían derecho a nada. Lo que el apóstol está diciendo, tengan en cuenta los derechos de las personas, tengan en cuenta esos derechos, los derechos humanos, los derechos que tienen, ¿no? Porque todos somos dignos, todos son dignos para tener derecho, porque son creación de Dios, son criaturas de Dios. Jesús murió por ellos, aún por los gobernantes más terribles que hayamos conocido, que conozcamos, ¿no? Tengan en cuenta ese derecho. Sabemos que hoy mismo hay lugares que tratan a las personas como cosas. En este mundo todavía existe lugar que se trata a las personas como cosas, a las mujeres como cosas, como objetos. No tienen derechos para nada. Pero acá el exhortación es honrar a esas personas, respetar a esas personas y a todas las personas. Al que tiene poco estudio, al que tiene mucho estudio, al que vemos vestido humildemente o como sea. Nosotros como cristianos debemos respetar a todas las personas, al mendigo y al rey, como dice la palabra, al mendigo y al rey, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana, dentro de nuestro ámbito en la iglesia, debemos tener con las personas el amor fraternal, ¿no? Así dice el apóstol, ¿no? Precisamente lo podemos hacer porque en todo creyente se ha derramado el amor de Dios. Y ese amor que está en cada uno de los creyentes es el que tenemos que compartir. ¿Y cómo fue el amor de Dios? El amor de Dios derramó su vida por nosotros. El amor de Dios se entregó. Bueno, podemos leer el capítulo 13 de Corintios y vemos cómo es el amor de Dios, el ágape, ¿no? Como ese amor, dice, se nos fue dado. Y ese amor nosotros tenemos que dar a los hermanos. De esa forma tenemos que amar. Así como Dios nos amó, debemos nosotros también amar, ¿no? Por cierto que ese amor debe predominar en la iglesia, porque es el hilo que nos une a los creyentes, ¿no? Es aquello que nos une a los creyentes. Una de las definiciones de la iglesia es que es la familia que se agranda, ¿no? La familia que tenemos nosotros de sangre, que se agranda acá en la iglesia y se forma la familia espiritual, la familia unida por el amor de Dios. Y nosotros tenemos, yo por lo menos tengo, familia de sangre que no podemos tener el amor de Dios, porque no todos son creyentes. Y yo los amo con el amor de Dios, pero mis hermanos a mí me aman con el amor filial, con el amor de la sangre, con el amor de somos hermanos. Pero no me pueden amar con el amor de Dios, porque no tienen a Cristo. La diferencia es tremenda. Nosotros podemos amar con el amor de Dios a los hermanos. Los hermanos nos pueden amar con el amor de Dios a nosotros.
Y ese amor que no le damos la importancia que tiene, es tremendamente poderoso. Donde existe ese amor no existe el temor. Donde existe ese amor no existe la división. Y muchas veces tristemente vemos la división. Entonces, ¿estaba el amor? Si existió el amor, no puede haber división. Porque si es el amor de Dios, ¿no? Que nos dice la palabra, ¿no? Ese amor que nos une y que amplía la familia, es el vínculo más grande que nos ha dado Dios, amarnos de la forma que Dios nos amó. Luego dice también en el versículo 17, temed a Dios, dice el apóstol. Bueno, el temor de Dios que habla el apóstol, lógicamente, es el temor reverencial, no el miedo a Dios, no. No debemos temerle a Dios, debemos temer hacer cosas que ofendan a Dios. El Proverbio capítulo 1, versículo 7, dice que el temor es el principio del conocimiento. El temor es el principio del conocimiento. En una traducción que tengo de una Biblia antigua, dice que el temor del Señor es la parte más importante del conocimiento. Habla de la parte más importante. Y habla del temor reverencial, ¿no? El temor de que lo que vamos a hacer puede ofender a Dios, puede dañar la santidad de Dios. Él es santo. Eso debemos tenerlo presente. Es santo en toda su persona. Y cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, cuando vamos a ir a algún lugar, debemos saber que si dañamos la santidad de Dios. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Podía ofender al Padre? De ninguna manera. De la misma manera nosotros debemos saber que no podemos ofender al Padre y tener ese temor reverencial a las cosas que hacemos. No temerle, no tener temor de Dios, porque Dios nos perdona. Si hemos cometido algún error, Dios nos perdona de los pecados. Pero debemos tener ese temor reverencial. Y ese temor reverencial que debemos reconocer a Dios en primer lugar. Cuando nosotros reconocemos a Dios en primer lugar, tenemos un temor reverencial. Él ocupa el primer lugar. Él es el Dios a quien le debemos responder con nuestra vida, con nuestras actitudes, ¿no? Y tenemos de las 4 exhortaciones, acá del versículo 17, la última. Una última que podemos considerar como la más sorprendente que nos habla aquí el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Pedro enviaba este escrito, el rey que reinaba no era otro que Nerón. Era Nerón el que estaba reinando. Era Nerón el que asolaba, reprimía, mandaba a matar a los cristianos, culpaba del incendio de Roma, bueno, mataba a cristianos. En ese momento estaba Nerón en el reinado y Pedro dice que se sometan a ese rey, ¿no? Así que la enseñanza del Nuevo Testamento es que el gobernante es enviado por Dios ¿para qué? Para mantener el orden entre la gente. ¿Mantenía el orden de Nerón? Más o menos, posiblemente. Hacía su voluntad, seguramente. Y decía ser respetado. Así lo dice Pedro aquí, ¿no? Aunque en este caso haya sido Nerón, debía ser respetado. No lo que hacía, sino su investidura, al rey. Honrad al rey, dice. Por supuesto que no debemos olvidar que muchas veces por el ejemplo que hacemos los cristianos del amor y la obediencia al Señor, esto puede dar frutos de almas salvadas, ¿no? Nuestro testimonio de obediencia, nuestro testimonio de sometimiento, nuestro testimonio digamos, de las críticas o de no pagar los impuestos o de faltar al trabajo, engañando a los patrones, o de todo, o quedarse con algo que no es de uno. Todo eso es un testimonio que puede salir a la luz. ¿Y a quién daña? Y daña a Dios, daña el Evangelio de Dios, daña el testimonio del cristiano, de la iglesia, donde está, y que
lo escuchamos a veces seguido, y daña a la persona del Señor, ¿no? Y lo que quiere Dios es que nuestros testimonios sean para salvar al alma. Él puede actuar, puede obrar a través de nuestro testimonio, de nuestra obediencia, de nuestra sumisión a las autoridades, y por supuesto de nuestra fidelidad a Él, ¿no? Por sobre todas las cosas. La verdad del Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias por estos momentos que hemos reflexionado en tu palabra. Te pedimos tu bendición para tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos dé fuerzas y voluntad y deseos, y que podamos, Señor, ser hijos fieles, obedientes, con buen testimonio ante la iglesia, para los hermanos débiles, pero también para la sociedad en la cual vivimos, para nuestras familias, que puedan ver hijos obedientes, Señor, y que el Evangelio no sea vituperado, ensuciado, Señor, por nuestros testimonios. Padre, te damos gracias por todo, rogamos por las oraciones que hemos hecho, las dejamos en tus manos, te pedimos tu bendición al retirarnos, y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Vamos a decir cuál es la próxima